en el estudio de Eduardo, con Eduardo Ruiz Gili. Mi plática de esta noche es con una persona que admiro, estimo mucho. Es un gran conversador, se van a dar cuenta. Es un gran escritor. Es como medio del Renacimiento. Escribe de casi todo, pero además escribe sabiendo lo que está diciendo porque estudia mucho. Su vida es la escribida, como yo digo, y me da mucho gusto tenerlo. Y el pretexto es su libro más reciente, que se llama La Patria y la Muerte, Los crímenes y horrores del nacionalismo mexicano. José Luis Trueba Lara, ¿cómo estás? ¿Qué vale? Me encanta tenerte siempre, la verdad. Al revés, a mí me llena de orgullo estar contigo siempre. Y desde la última vez que te platicamos, has publicado yo no sé cuántos libros, y como yo ahorita te dije, gracias por no avisarme. Lo que pasa es que son libros. ¿Sabes qué? Son los editores. Son ellos, La en verdad, realidad. los editores quieren ahorrar dinero, nunca sabes cuántos vendiste, pues tienes que confiar en ellos, decir, sí, ojalá, ¿no? Uno es más negocio para ellos que negocio para uno mismo. Ahora, muchos de estos son libros que apenas circularon. Pues que los difundes, ¿no? El huevo hay que cacarearlo. Sí, claro, pero tenían como dueño ya todos. Por ejemplo, A ver, estos Recámaras con Vista. Esto lo escribes con Eric Siborrilsky, que es, me imagino, el fotógrafo. Él es el fotógrafo. Y fue un juego divertidísimo. José Luis Trueba Lara. Llegábamos y te decíamos, a ver, Eduardo, ¿cómo te has soñado en tu recámara? Y te cumplíamos tu sueño y te dejaba sacar la foto. Mira, qué buena onda. Nunca me preguntaste, hubiera sido No, una superfoto. no, hubiera sido Una buena foto. Y él hizo unas Recámaras fotos con vista. Con vista. Aquí una chica con poca ropa, bueno, sin ropa Pero realmente. fíjate que la foto está es muy bella la foto. interesante. A ver si pueden enfocar al libro. Gracias. La chamacona. Fíjate cómo Aquí, no por favor. resiste la mirada de la cámara. Está buenísima, ¿eh? Qué buena foto. Sí. La foto es excelente. Y voltea para otro lado. A la hora de la verdad, la cámara le impone a ella. Sí, y ya no la ve. Ya no la ve. Le da penita. Exacto. Fíjate, claro. Y ese trae un ensayo mío que es una historia de la recámara. Ajá. Ese fue una historia de la recámara. Este fue otro. A ver, vamos con diversión. otro para que allá adentro donde están sepan que es aquí, no acá, ni allá, ni allá, aquí. Acá. A ver, este libro es... Ahí trae un ensayo mío largo donde cuenta la infancia de Diego Rivera como si Diego Rivera no fuera mentiroso. Bueno, es que él creó todo un mito alrededor de su Acá nacimiento, niñez, vida en París, todo. Todo. Entonces acá el chiste es, yo te voy a creer, viejo. Entonces, como te voy a creer, cuento como el día que él nació hay terremotos, Sí. todo lo que él va contando. Él Qué está gran artista, loco. ¿verdad? Era un gran pintor y era un gran mentiroso. Sí, claro. Y Un gran era seductor. un gran Uno seductor. diría, o sea, agraciado no estaba físicamente. No. Pero traería un cotorreo No, hombre, envidiable. envidiable. Pero al mismo tiempo es un hombre muy peligroso para el país y para nosotros. ¿Por qué? Fíjate, Diego Rivera tiene una cualidad maravillosa. Es el primer pintor que se da cuenta que no tiene clientes. Ajá. Y se tiene que conseguir un nuevo cliente, el gobierno. Esto después de que regresa de París Exacto. cuando fracasa como atrilista. Claro. Fracasó. Fracasa. Por más que dijera es que yo era amigo de Picasso. Bueno, Sí, no, una cosa no. era amigo de quien. Oye, yo puedo ser amigo del hombre más rico del mundo y soy pobre. Claro, o sea, no, lo uno no implica el otro. Ey. Entonces él llega y no tiene clientes. Y como no tiene clientes, tiene que inventarse al cliente del gobierno. Y eso es interesante. Sí, genial. Porque él va a inventar a una parte de México. Es decir, entre él, el Indio Fernández y muchos Inventan de ellos- la nueva mitología, Exacto. ¿no? La mitología del México prehispánico, la mitología del México en la colonia y la independencia y la revolución. El Con estos indígena lo inventan. Sí, el indio mexicano lo inventa, era paradisiaco esto antes del encuentro con Claro. los españoles, todo el mundo se amaba, no había problemas. Sí, es cierto. Y aún más. Igual ellos- que el indio, sus películas de charros, Claro. nunca hay perros callejeros. No hay perros callejeros. Nunca hay miseria en el campo. No, Siempre ni son basura en las calles. Haciendas preciosas y mujeres Hombre, fantásticas. aquí, e incluso en algunas de esas películas de la época clásica, los costeños hablan como del altiplano. Claro,
Pedro Claro. Armendáriz en La Perla, Sí. en vez de comerse la mitad del alfabeto, dice, sí, señor, Luis Gil, ¿y cómo está usted? Por eso la gente que está muy influida por esta falsa cultura no entiende que el presidente López Obrador habla como hablan allá. Exacto. Entonces, es que no habla buen español. No, es que no hay buen español. No. Hay el español que hablas en tu zona, en tu comunidad. Claro. Porque entonces, imagínate un madrileño que va a decir de nosotros. A decir el horror. Pero después que va a decir un andaluz de los demás, que se come la mitad de las De letras, las ¿no? letras, Digo, sí, es un idioma diferente. Y Diego logra algo maravilloso. Él es el gran creador del libro del éxodo mexicano. Me explico. A todos nosotros nos tenían que inventar una nacionalidad. Imagínate que vienes después Y un de la mito, ¿no? revolución. Y un mito. O sea, sin mitos, ¿de No, dónde te agarras? ¿De dónde te agarras? Cuando termina la bola, hay que inventar esa nación y ese mito. El mito es un futuro promisorio, un paraíso terrenal. Y el mito es un Moisés. Y la historia se vuelve el éxodo. Éramos un pueblo a todo dar. Muy bien. Pero llega un faraón, ya ves cómo son los faraones. De lo peor. Que es Cortés. Exacto. Sifilítico, que no es cierto. O filatélico, Demás. como decía una tía mía. Filatélico. Era filatélico, ¿no? Y luego llegan los conservadores, los gringos, y Siempre hay malos. Y siempre hay un Moisés que te va salvando. Y ese Moisés tiene dos cosas de cualidad. La primera es que sabe cuál es el futuro. O sea, es un taumaturgo, Sí, es un sí. adivino, es un profeta. Un profeta, sí. Pero también tiene que ser rey. Porque si no es rey, la profecía no se cumple. Es decir, es algo rarísimo. Yo profetizo, pero tengo el poder para convertir mi profecía en realidad. Y por último, tengo que ser santo, Impoluto. impoluto. No importa lo que haya hecho, eso es otro asunto. Lo importante es que me vuelva una figura sagrada. Sí, o sea, Hidalgo. Exacto. Hidalgo es casi San Miguel. Sí, Aunque dejó hijos por donde regados. pasaba, dejaba hijos. Sí, era incontinente el ¿no? señor. Y además, el retrato que tenemos de él no es la de No. él, es de su hermano. Probablemente, Joaquín, no dice. pero hay uno que sí es de él, Sí. el que está en la Lóndiga, Ajá. que casi nadie lo ve porque pasas delante Sí. de él y no se parece. Se parece mucho al señor Burns de los Simpsons. Sí, ¿verdad? De verdad, hasta como así, o sea, Sí, pero es como puro y Morelos es puro. Es y puro Paliacate y y todo. Zapata es puro. Claro. Y Villa es puro. es puro, No. contra todo lo que uno pudiera pensar. El señor Carranza que los manda a matar a los dos es puro. Es sí. puro. O Y sea, a sí. él, que su asesino también es puro. Después Obregón es San San Álvaro. Álvaro. Sí. Es increíble, sí. Y el último puro y el último santo creo que es Cárdenas, ¿no? Probablemente. O ahorita estamos en proceso de crear algo nuevo. Tal vez. Tal vez, no, todavía es muy pronto. Pero eso le corresponderá a los sucesores, ¿no? Exacto, el sucesor es el que santifica Claro, al el que crea el nuevo mito. el que crea el nuevo mito. El Obregón no es santificado por él mismo. No, Se lo tienen que echar. No le da tiempo. Se lo echan y Sí, se vuelve claro. santo. Sí. A Zapata igual, se Igual, lo echan sí, y se sí, vuelve santo. sí. Es decir, tienes que dejar el poder, de preferencia joven y muerto. Eso ayuda bastante. Y te vuelves santo. Cierto. Ese santo es un ejemplo a seguir. Cárdenas es una excepción. Cárdenas porque llega muy joven al poder. Claro. Él llega a los 36 Tantos, años. sí. A los 42 ya es expresidente. Evidente. Y yo creo que Ávila Camacho y todos los que traicionan a Cárdenas y a la Revolución Mexicana, a fin de cuentas la traicionan Claro. y se vuelven conservadores neoporfiristas, deciden, estamos un nuevo mito fundacional. Pues ahí está el general Claro, Cárdenas. claro. Hay que olvidarnos que él también fue en contra de Carranza y porque no le dio tiempo, él no llegó a Tlaxcalaltongo y lo mató. Claro. Fue el otro, ¿no? Sí, sí, sí. Guajardo, como Guajardo. se llamara. Entonces él es bueno y pues, te empiezan... Y Cárdenas, ¿qué se iba a quejar, no? Hombre, Tanto en vida. ser ungido a nadie le viene mal. Sí, sí. Entonces, esta creación de estos santos es uno de los procesos de Y la Diego creación. juega el papel. Claro. Claro. Vi en la cepa hay unos murales maravillosos donde está Zapata convertido en santo Sí. y recién muertito. Sí. Otilio Montaño recién muertito ya. Y Carrillo Puerto,
que ya También. nadie se acuerda de él, salvo Que era- Calle de pero Coyoacán. era bravísimo. Bravísimo el yucateco. Y Cuauhtémoc. Es decir, estos 4 héroes vestidos incluso de naranja, como si fueran santos. O sea, aureola, irradiando luz, como soles. Sí, cuidando a todo el país. Necesitábamos esos santos. Sí, están santos. Bueno, yo estaba leyendo hace poco que Tlacaelel, que fue un hermano, medio hermano de Moctezuma I, Ajá. en el siglo XIII, unos 100 años antes de la conquista, manda a quemar todos los libros que tenían en Tenochtitlán y manda a escribir una nueva historia, Claro. donde venían de los toltecas, o sea, todo un rollo, Sí. ¿no? Que venían ahí del norte, del Sí, sur de ya- Estados ya no Unidos. eran tan chichimicas, sí, ya. es muy interesante. Como Joseph Campbell, lo has leído seguramente. Exacto, la cosa de los mitos. El hombre y los mitos, y él habla como si no tenemos mitos de qué agarrarnos, no nos podemos agarrar de, de nada. nada. Es muy curioso. Incluso tú te los tienes que crear. Justo esos mitos es una gran parte de lo que yo hago. A ver, tu carrera es muy interesante. Estudiaste profesor de educación básica en la Nacional de Maestros. Sí. Y tuve Después- plaza. ¿Y tuviste plaza? ¿Ya no la tienes? No. ¿No eres de la CENTE? La vendí. Ay, sí. La vendí. Se la vendía a un primo vago. Claro. Después estudiaste sociología en la UAM Xochimilco, filosofía de la ciencia también en la UAM de Iztapalapa y ciencias políticas en el CIDEM. Y ahora escribes sobre arte. Sí. ¿Por qué no estudiaste historia del arte? Ah, yo te voy a contar, pero Digo- promete que no te vas a burlar mucho. No, porque yo Nada sé que tú más estudias poquito. mucho por tu cuenta, ¿no? Pero Fíjate que yo lo que me quería dedicar en realidad era la historia. yo también. Pero yo estaba seguro que si hacía todo ese camino y al final llegaba a la historia, pues iba a ser como muy sensato. La verdad es que me aventé 15 años en la universidad a lo burro Sí. y pude haber hecho un camino más rápido y haberme apuntado. ¿Pero a por historia. qué? Me parecía que había que prepararse antes y se me fue en pura preparación. Bueno, hay el síndrome del estudiante profesional, ¿no? Exacto. Que es después de una carrera estudias Exacto. otra y hasta que un día la vida y la realidad económica te dice, ya no puedes seguir estudiando, Ya, tienes claro. que ganarte la vida. Tienes 40 años y ya no hay becas. Sí, A sí, mí fue cierto. lo que me pasó. Yo cuando llegué a los 40 dejé la universidad. ¿Y por qué no te dedicaste de lleno a la docencia e investigación? Ay, te voy a decir por qué. A mí me gusta dar clases, pero de a poquito. Los alumnos me parecen adorables 2 horas a la semana. 3. Sí. A la 4ª hora ya pierden su gracia. Porque durante 3 horas son como cachorritos. A la 4ª hora mutan en tarántula. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el alumno, cuando lo ves poco, generas una expectativa por tu clase. Y si es una buena clase, Y si claro. es una buena clase. No sí. se vuelve rutina. No, no se vuelve rutina. En cambio, te ves diario y es una rutina espantosa para ellos y para ti. Entonces, verlos una vez a la semana, nos vemos hasta con cariño. Fíjate que yo di clases, siempre lo platico, hace muchos años, y no tuve paciencia, no tuve la madera, o sea, no tuve esta santidad de nuestros próceres. Yo llegaba y, por más que los querías motivar, como que estaban en la escuela porque papi o mami esperaban que estuvieran ahí. Claro. Y estaban estudiando carreras, pues lo que nosotros nos dedicábamos, que comunicación, que periodismo, como que estaban ahí porque, bueno, pues es que hoy yo acabe, voy a ir a trabajar a la televisión, o en la radio, o a escribir novelas, y estoy aquí porque mi papá quiere, ¿no? Entonces, como que, pero como que me cayó el 20 que desde el sistema de kinder, el actual sistema educativo y el que a nosotros nos formó, es un sistema que no te motivaba. Ajá. A ver, yo estoy en esta clase porque quiero aprender esto, ¿no? Claro, no había tal cosa. No. Y no hay tal cosa. Es muy difícil. Fíjate que ahí hay un asunto que es muy serio. En un sistema educativo, lo único que no hemos logrado es despertar dudas ni intereses. Correcto. Y hemos despertado la memoria que da gusto. Vamos, yo veo a mis alumnos y me causan Si una se pone envidia. machetear. Sí, se saben todo de memoria. Sí. Claro, se les brinca una coma y ya se fregó todo. Sí. Pero tiene una gran capacidad memorística. Pero no los hemos enseñado a enfrentar problemas, no los hemos enseñado a pensar diferente. Aprender a aprender. Tampoco.
Sí, es un problema muy, muy serio. Y es un reto que ninguna reforma educativa ha logrado sobrellevar. Yo sospecho, y esto lo digo sin mala fe, que esto está quizá no vinculado con la reforma educativa, sino con dos fenómenos. El primero es la falta de lectura. Es decir, un país que prácticamente no lee, no tiene con qué defenderse. Porque la gente debe entender que al leer estás reflexionando automáticamente. Claro. Estás cuestionando y estás entablando una conversación que puede ser interesante o aburrida con el autor Exacto, del libro que estás leyendo. Una silenciosísima ¿no? conversación. Pero es todo un mecanismo de creación intelectual. Exacto, de que te gira la piedra Sí, durísimo. sí, sí. Ahora, este acto de lectura, además de darte todo eso, te puede dar un detalle adicional. Hasta puedes entender lo que ahí está escrito. Perdón Sí. que diga Si algo es que tan mientras tonto. más lees, más entiendes, más claro. percibe. Este no entender la lectura, yo no sé cuánto cuesta en términos económicos para el país, pero piénsalo de una manera muy simple. Imagínate que tú y yo tenemos una máquina que cuesta no sé cuántos miles de millones de dólares y hace corcholatas. Digo, no sé si haga otras cosas. Lo que sea. Tú y yo la podemos poner en el lugar del mundo que se nos pegue la gana. Nada más necesitas unos metros cuadrados. ¿Dónde la pones? ¿En un país donde el trabajador no es capaz de entender el manual? No, pues donde puedan entenderlos. Porque hoy la gente además, las máquinas que hay son más sofisticadas. Exacto. Y el manual ya no son 10 hojitas. No. Es un libro. Un tabicazo. Y se tiene que sentar a estudiar y entender de qué se trata. Entonces, imagínate lo que nos cuesta en puestos de trabajo. El analfabetismo funcional. Claro. Debe claro. de ser muy caro. No. Sí, no son sé empresas cómo. que ya no llegan. Exacto. O empresas que ya no se expanden porque dicen, no encuentro a la gente. Exacto. Entonces siempre he dicho que uno de los dramas de país estamos llenos de incontratables. Exacto. De milusos. Sí. Yo quiero trabajar, señor. ¿Y qué quiere ser? Lo que usted me diga. No, ¿Y qué no. sabe ser? Pues nada, pero lo que usted me Me diga. diga. No va así, ¿no? No. Es decir, esa ausencia de lectura es un Terrible, drama. es un drama. Es un drama. Y es de siempre. Es de siempre. No, Es de siempre. No es de que no. los abuelos fueron lectores. No. En este país nunca se ha leído mucho. Nunca. Punto. Aún más, esta falta de lectura se convierte en violencia. A ver. Fíjate, tú y yo nos podemos insultar. Y nos insultamos re bonito. Porque no sabemos muchas palabras. Sí, claro. Y Claro. podemos aventarnos unos insultos que dejarían apantallados a cualquiera. Sí. Y podríamos tener una discusión mortal. Pero creo que no nos agarrábamos a golpes. No, porque sabes que estás en un plan de combate de ideas, Exacto. de conceptos, de cómo ves la vida, cómo la ves tú, cómo la veo yo, Claro. cómo ves a Diego Rivera, cómo lo veo yo. Pero cuando no tienes eso, pues ¿qué te pasa? Exacto. Como este actor y no sé qué, que lleva no sé cuánto tiempo dándose a Dame y no sé quién, porque Sí, la verdad no sí. sé ni quiénes son, que se retan a golpes y es todo un show mediático. Claro. Eso te muestra el nivel ínfimo. Ínfimo. Estamos, Eso ¿no? te está hablando de un analfabetismo absoluto. Sí. Porque el señor Adame hubiera podido insultar a su rival de bonita manera. Sí. Pero no. Sí. Ni siquiera le da para eso. Lo cual es tristísimo. Y lo ves en Twitter y lo ves como la gente, Claro. el insulto soez, pum, vale. Hombre, ¿no? y lo peor, si no lees, imagínate la tragedia de tu familia. ¿De qué vas a platicar con tu hijo? Pues no platicas. Exacto. Y Y no lo platicas condenas al Bueno, silencio. no platicas con casi nadie. Con nadie. Platicas de ¿Qué viste en el fútbol? qué viste en el fútbol o el Qué buena reality está esa show. chava. Está muy buena esta, o el reality show. Oye, ¿no viste ayer este show donde está Maca y esto y se están peleando? Claro. ¡Ajá, qué bueno está! Uf. Pero imagínate ese silencio. Ahora, pero como que se está volviendo un fenómeno mundial, ¿no? Claro. Es un fenómeno mundial, las redes, el Netflix, todo esto cosas que me encantan. Sí, no. Las uso. Pero como que tú ves, a ver, ¿cuál es la tendencia de las películas? Los superhéroes. Sí. Y grandes actores ya no hacen grandes actuaciones porque les llegaron al precio y ahora se ponen un traje y vuelan. Sí. Entonces tienes, y además, siempre la invasión de los extraterrestres llega a Estados Unidos y siempre los que salvan al planeta son los gringos. Los rusos hacen lo mismo en sus Sí, pelis. no más que sus películas no llegan. No llegan. Y después los policías gringos todos son buenos. Sí. Hasta que matan a un negro que está desarmado, ¿no? Pero eso no es parte. O sea, hay toda una concepción artificial del mundo
pero que en México es la que vemos. Claro. Porque el colonialismo cultural de Estados Unidos es brutal. Es brutal. ¿No? No somos, incluso cuando vemos algo nuestro, tiene que parecer fuereño. Sí, no somos ni capaces de crear una serie de policíaca mexicana. Aún más. Donde haya buenos policías y malos policías. O sea, una serie sobre un presidente de México. No, te la tienen que hacer. Bueno, este presidente, no vamos a decirles, pero es Peña Nieto. Claro. ¿Ok? Sí. Y es que está pelón, no les vamos a decir. Se llama Carlos Sánchez de la Cuesta. Ajá. No vamos a decir que es Salinas de De Gortari. Gortari. Ni para eso tenemos imaginación. No, es muy triste, No. es muy triste eso. Sí, sí. Y fíjate que si lo llevas más lejos, te vas a dar cuenta que hay ahí un problema muy serio. En medida en que no somos capaces de crear un discurso televisivo, un discurso de este tipo, lo único que nos queda es el silencio y el inventar cosas que creemos que son mexicanas. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, la gente dice, es que nosotros, el Tequila, Frida Kahlo y Diego. Sí, sí, come con hay dos. Sí, claro, sí, sí. Bueno, todo este discurso, Frida, Diego y Tequila, es más de Los Ángeles que de nosotros. Claro. Nos llega de Los Ángeles. Claro, claro. Es decir, es más chicano que nosotros. Claro. Bueno, ahora las calaveras y las Exacto. catrinas. Gracias a James Bond. Claro. Ahora de tenemos todo un festival de catrinas gracias a James Bond. Es decir, nosotros, no, ese México indígena, esas tradiciones. Y el mestizo y el colonial. Claro. Tal vez necesitamos otra vez al Indio Fernández. O Y a Diego. inventarnos un país más tranquilo, más bonito. También. Mira, yo tengo un proyecto fácil. Me lo vas a platicar después de este corte comercial, Órale. porque si no nos van a recortar. Regresamos. A ver, entonces, hiciste otro libro de arte. Sí, dedicado a una cosa que se llama la Atlántida Morena. ¿Qué es la Atlántida Morena? Es una tierra que no existe, Ok. que hay magueyes, cactus, zarapes, mujeres bigotonas que pintan cuadros y no toman coñac sino tequila. Tequila y mezcal. Hay charros, hay indígenas puros Y buenos. y buenos, hay revolucionarios que son a todo dar y nadie sabe dónde está esa isla. Qué padre. Pero todos vivimos en ella. Es como el país que está en nuestro inconsciente que quisiéramos tener. Exacto, es el país que es el paraíso que perdimos El país mitológico. y que queremos volver. Y lo vas describiendo. Exacto, pero ¿cómo lo fueron creando los muralistas? Los muralistas fueron inventando poco a poco quiénes Sí. eran los héroes, Sí. quiénes eran los participantes, quiénes eran los archivillanos, es decir, Cortés, los Sí, curas. claro. Pero además todos estos artistas se dan después de la Revolución Mexicana, cuando hay un gran sentido de nacionalismo en nuestro país, pero después también del triunfo de la universidad, de la Revolución Rusa. Claro. Que querramos o no, Marca. ¿Por qué? Porque si bien la Revolución Mexicana fue la primera revolución social, etcétera, y en el 17 se aprueba la Constitución Mexicana, que era muy avanzada, y apenas empezaron a dar de balazos en Rusia, a la hora de la hora, ya cuando todos estos ya están actuando, Rusia es a lo que voltean. Claro. Qué bárbaro, el paraíso comunista, todos van a ser iguales. Stalin es lo máximo. Claro, a ellos les toca El mismo Cárdenas admiraba profundamente a la Unión Profundamente. Soviética y a Stalin, y no se pudo declarar comunista, pues nos invaden al día Claro, siguiente. es un mundo raro, que es justo la historia del nuevo. Que es el libro nuevo. Todo esto es un camino para llegar acá. A ver, este libro, La Patria y la Muerte, los crímenes y horrores del nacionalismo mexicano. Empieza donde tú ibas ahorita justamente. Imagínate que tú eres Obregón. Bueno, no se contesta la tuya, pero... Bueno, pero- es que Obregón, algunos creen, algunos dicen que su apellido original era O'Brien. es Porque, probable. pues, parecía duende irlandés. Pero Todos eso decían que es su muy abuelo, bisabuelo. sonorense, son muy, Dicen que muy su abuelo, fereños. bisabuelo había llegado de Irlanda, Irlanda. y se cambió el nombre o el apellido a Obregón. Y tú ves a Obregón, Y es parecía un duende irlandés, coloradito, ya sabes. Sí, sí, sí. Malicioso, No, incluso. no, yo no me hubiera metido, si digo, Sí. cuidado. Ahorita Gran es- general, gran estratega, general, sí. gran estratega. Pero imagínate la tragedia que él vive cuando gana. Cuando gana, yo te tendría que convencer a ti
de que esos 10 años de matanzas, las 29 violaciones que viste, a todos tus parientes que colgaron del pescuezo, a los que fusilaron, el rancho que te quemaron, las vacas que se llevaron, todo esto, etcétera, Todo por la patria. fue por la patria. Para crear un nuevo país. Exacto. Y Obregón inventa todo esto. Pero para inventar un país tiene que inventar una nación que se haga diferente de las otras. Y eso implica un acto de muerte. Es como los hijos cuando les da por ser adolescentes. Sí. Lo primero que te dicen es: no quiero ser como tú. No Sí, te sí, preocupes, sí. vas a ser peor que Sí, yo. peor que yo, sí, Entonces sí. no hay problema. El único problema es que en este caso, para establecer una nación, lo primero es que hubo que establecer una raza. Se inventa la idea de la raza mexicana. Este mestizo que es de indígena, pero del Bajío, del centro. Sí, porque los que eran la revolución eran pues norteños de Sonora, de Exacto. Chihuahua, que veían feo a los del centro y peor a los del sur. Claro, y los indígenas del norte estaban en pie de guerra, y Sí. los de muy al sur, los yucatecos, sigue la guerra de castas. Es un indígena sumiso con un español. Los negros no cuentan. No cuentan, ¿cierto? Los chinos, No, los chinos hay que matarlos. exacto. Los judíos, Tampoco. tampoco. Los sirios, como decían en aquella época, que incluye libaneses similares y cualquier Medio conexos Oriental, sí. de cualquier medio oriental. Y en ese momento inician una campaña, Obregón contra todos ellos, justo como lo dices. Hay que matar a los chinos, hay que impedir la entrada de los negros porque degeneran la raza, y no solo eso. Hay que mantener pobres a pesar de que la Constitución, el Claro. artículo 27, bueno, ya está escrito, alguno que lo aplique, pero a los indios, a los pobres y a los campesinos, ahí hay que dejar. Ahí hay que dejarlos. Porque todos eran porfiristas a la hora de la obra, Claro, ¿no? es que ellos se enfrentan a los revolucionarios del lado de los Porque patrones. los verdaderos revolucionarios fueron Villa y Zapata. Sí, los demás están en duda. Eran unos porfiristas, sí. Ahora, la segunda es que hay que inventar un indígena para sentirlos orgullosos de él. Claro. ¿Quién se siente orgulloso de un indio piojoso en la calle? Nadie. Nadie, no. Entonces, hay que inventar un indígena a la altura de la revolución. Es este que está pintado por Diego en la CEP. Es un indígena muy raro, que no existe en el mundo. Bueno, en el mundo en el que yo vivo no hay indígenas como estos, que nos hacen sentir orgullosos. Había que inventar un nuevo machismo tan rudo que, te pongo el ejemplo, a Novo y a los contemporáneos piden cárcel, piden expulsión del gobierno solo por ser homosexual. Sí, terrible. Terrible, de pésimo gusto. Tengo que inventar de pilón la posibilidad de crear una nueva religión, una religión fundadora de una patria. Y en vez de tomar la Virgen de Guadalupe a la manera de Hidalgo y del criollismo del 18, tomo a la idea de la nación una patria absolutamente mestiza, con una religión laica y que solo puede tener un Dios, un nuevo monoteísmo. México es Dios. Y ese México tiene un pueblo elegido, al cual nunca me ha tocado la fortuna de pertenecer. Sí, pero sí. hay gente que sí le ha tocado pertenecer, bueno, supongo yo. Y este pueblo Sí, claro, a todos los que se han hecho ricos en el poder. Exacto. Esos han Ellos sido sí, eso sí. presidentes, secretarios de Estado, gobernadores, muchos presidentes municipales, Municipales. diputados, líderes sindicales. Uy, la lista. La lista es amplísima de Inmensa. gente a la que sí le hizo Inmensa. justicia. Sí. A ese pueblo yo no me tocó. Pero este pueblo elegido tiene que ser por fuerza un pueblo muy amolado. Porque si no está amolado, no es redimible. Un pueblo que no está amolado no necesita un paraíso del futuro. Ni redentores. No Sí, necesita cierto. redentores. Ni Mesías. Ni Mesías. En cambio, un pueblo que está bien tronchado requiere todo eso. Y eso permite que vaya creándose no solo un país, sino un sistema político muy autoritario, lo suficientemente autoritario para que transite más allá de su caída. Perdón que diga algo tan raro. Es decir,
el cambio de partido en el 2000 No no pasó nada. significa gran cosa. No. En realidad, esta vieja usanza autoritaria, tramposona, etcétera, digo, no hemos podido ponerle un alto. Interesante. Vamos a los mensajes. Regreso con José Luis Trueba, Sí. editor. ¿Nunca has hecho teatro? Bueno, guión mi de vida teatro. es un teatro. Bueno, la vida de uno es teatro, pero nunca has hecho un guión. No, fíjate un que no. guión algo de dramaturgia No, o de no. comedia. No. Fíjate que nunca puedo hacer ni teatro ni poesía. Y te voy a decir por qué. Te vas a reír, pero te juro A que ver, esto es cierto. a ver, capaz de que te entienda Si yo. A ver. no lleno el renglón, no me siento contento. Sí, pasa eso. Es decir, a mí como que no tengo esta fluidez para hacerlos esbelto, como es la poesía, como es el diálogo del teatro. Yo soy como más ¿Te gordito. te gusta llenar páginas? Exacto, que se vean retacaditas las páginas. Gordita la página. Vamos, sabrosona la página. Cuando hablas de la patria y la muerte, estás planteando, para regresar al tema de este libro, que es el que actualmente acabas de lanzar, estás hablando de un país muy salvaje. Sí. Y la gente, y otra vez regresamos a la falta de lectura, la gente cree que este es el peor momento que México ha vivido. Y yo les digo, bueno, acuérdense que la guerra de independencia fueron 10 años de movimientos guerrilleritos por ahí que asolaban regiones y cuando antes de que se echaran Hidalgo era en misericordia, llegaba y mataba a todos, digo, y los realistas mataban a todos. Ok. La guerra de reforma, que es de las guerras menos comentadas, 3 años, fue una devastación total. Espantoso. La revolución acabó con el país. Tuvieron que rehacer el país, la red ferrocarrilera hecha pedazos, todo hecho pedazos, el campo hecho pedazos. Pero además de estas 3, solamente en el siglo XVI hubo 60 cuartelazos. Sí. En el siglo XIX, Sí. 60, 66 pronunciamientos, planes, levantones. Digo, este país es muy violento. Muy violento. El número de homicidios siempre ha sido altísimo. Y traemos una tradición muy sangrienta. Los españoles eran muy sangrientos. Ajá, bueno, y acá no. Y no hay una sola cultura hispanoamericana que no fuera sangrienta. Sí, no. En una época se es que los mayas eran los griegos de América. Nunca mataron a nadie. Eran buenísima onda. Hasta que empezaron a encontrar sacrificios en los cenotes allá abajo. Y en las tumbas de repente Claro. escarbaron más, ya estaban todos sacrificados, Todo. ¿no? Y los vestigios de la guerra. Mira, esto que dices es cierto. Cuando yo estudiaba en la universidad, los mayas eran como Yoda. Sí, ¿te acuerdas? Sí, O sea, eran... hablaban una lengua incomprensible. Increíble, Miraban el futuro. y Habían eran inventado el cero. el cero. Y eran pacíficos. Sí. Incluso el libro de Thompson, que era como el clásico Sí, de ellos, sí. decía que la guerra la habían aprendido por culpa de la gente que venía del centro. No, si los mayas se la vivieron matándose entre ellos. Claro, y hoy vemos a los mayas de una manera absolutamente violenta, una ciudad Todos eran violentos, la verdad. Sí. Entonces traemos como que una cepa de violencia que explica en gran parte, tú aquí en tu libro traes una foto de cómo cuelgan a unos y a otros los decapitan. Sí. Parece una foto que tomaron ayer ahí por... ¿En Michoacán? En Michoacán. Sí, o en Tamaulipas. O en cualquier lugar donde la violencia desafortunadamente ha sentado sus reales, ¿no? Y dice aquí decapitados y colgados en la revolución. Sí. Cuando estaba trabajando en La Patria y la Muerte, hice una revisión de fotos en archivos Links, en la Biblioteca Pública de Nueva York, Sí. en la John Carter Brown y en la Universidad Metodista. Digo, tú me dirás, oye, es una muestra. No, Pues qué sí. divertido, qué divertido. Cuando empiezas a ver la cantidad de formas de morir, de matar y de torturar, te sorprende. El ser humano es muy creativo. Pero la revolución pocas veces la ves así. Estamos más a la revolución de Diego y del mural Sí. que a la del fotógrafo. O de las fotografías de Casasola. de Casasola, donde hay muchas fotografías de Madero, o sea... O Adelita o ahí están las bajándose así. Adelitas, que es una foto bellísima, ¿no? Bellísima. De las Adelitas, o de Pancho Villa ahí entrando y Barriando frenando el con caballo. Y digo, Sí. no, esto fue terrible. Pero cuando ves estas otras, dices, ay, en la torre.
esa revolución es tan violenta, como de violencia física, y desgraciadamente tienen la mala pata los mexicanos de aquel entonces, que a esta violencia asquerosa le choca la violencia biológica. Me explico, les cae la influenza. Sí. Bueno, el 18. Sí, el 18 Se llega la empezaron influenza. a morir, Como pero lo bestia. moscas. Como moscas, Entonces, si no te murió a balazos, te mueres de influenza. Sí. Si no te mueres de influenza, de hambre. y si no, pues te violan. Sí. Entonces, Terrible, terrible. Ese mundo Ya se nos olvidó, que es lo por peor. completo. Al mexicano ya se le olvidó lo que vivimos hace menos de 100 años. Hace menos. Y lo que me sorprende, a mí te lo digo, cuando yo voy por la calle y oigo a algún loquito, no hay otra manera de decirle, dice, a este país lo que le hace falta es una revolución. No, manito, no, eso no por es un favor, loquito, no, es un no. pobre imbécil. No. No, o sea, la gente no tiene idea de lo que es no, una no, revolución. son Una guerra horribles. civil, son las Sí. más cruentas, Claro. las más sangrientas, las que traen. La guerra civil es hermano contra hermano. Entonces, Sí. estamos viendo una guerra civil de palabras en las redes Claro. sociales. Sí. Cuidado. Acuérdate quién lo dijo, Porfirio Díaz. Se le atribuye a Porfirio Díaz de que no había que dejar libre al tigre. Madero soltó al tigre. Madero suelta al tigre y el tigre se comió a Madero, Sí. se comió a Carranza, se comió a Obregón, se comió a todos. Y el señor, porque lo corrieron del país, Plutarco Elías Calles, sobrevivió ¿Murió? y murió en su cama, parece que sufriendo mucho, pero en fin, ya es Pero otra. ese ya es otra cosa. Bueno, la casa era bonita como para morirse. Sí, ¿verdad? Bueno, sí. eso Oye, ya nos sabemos tenemos que que es ir. José padre. Luis Bueno. Trueba, felicidades por tu libro, La Patria y la Muerte. Gracias. Es el que está ahorita ya a la venta. Sí, léanlo, por favor, Sí. en un acto de piedad. Cómprelo, porque José Luis vive de lo que escribe. Sí. Muy importante esto. Y nos vemos pronto. Sí, veámonos Órale. pronto, organizamos Ya. un happening. Hay que, ya, vamos a organizar. Ya estuvo. Órale, José Luis Trueba, gracias. Gracias. Siga pasando un bonito domingo, soy Eduardo Ruiz Gili. Mañana lunes los espero aquí a las 3:30 de la tarde, no en mi estudio, sino allí en la cabina de Grupo Fórmula, 3 de la tarde hora del centro, por Telefórmula, por Radio Fórmula, por Spotify. Estamos en todas las plataformas, ahí me ven. Y en mi Twitter, y en mi Facebook, ya está todo. O sea, ya, adiós, descansen, ya no se metan en las redes hoy.